Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Las promesas de Dios son preciosas. No solo nos recuerdan el interés personal de Dios en nuestras vidas, sino que también nos brindan esperanza y aliento en tiempos difíciles. La Biblia nos dice que Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que por el contrario se mantuvo firme en la fe y alabó a Dios porque estaba convencido que Él tiene poder para cumplir lo prometido. Cree en las promesas de Dios, son para ti y las promesas de Dios son para siempre. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10 del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo Jesús salió de Cafarnaúm y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunírsele la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les manda a ustedes, Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes. Pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Un tema, yo diría hoy, bastante delicado, el que este evangelio hoy nos trae, y que no podemos tomar con frivolidad, con ligereza, como lo tomaron los fariseos hoy en el evangelio, sino que requiere nuestra atención y sobre todo requiere que hoy nos revistamos, de una perspectiva bíblica para poder entender la grandeza de lo que es el matrimonio. Pero ubiquémonos primero en el contexto de este pasaje bíblico que hemos escuchado. Jesús, podemos decir, deja Galilea de una forma ya definitiva para emprender su camino hacia Jerusalén. Y no olvidemos, Jerusalén es el lugar del sacrificio, donde Él entregará su vida por nosotros. Allí Él nos amará hasta el final, muriendo en la cruz, por ti y por mí. Pero mientras va de camino, la gente le busca, la gente se le une. Es que Jesús tenía este magnetismo impresionante. La gente veía en Él a alguien diferente. Y por supuesto, ¿qué hace Jesús? Les enseña. Porque no olvidemos, Él también era el maestro que enseñaba con autoridad. Así que le enseña a las multitudes, como también, por supuesto, le enseña a sus discípulos. Sobre todo lo concerniente a los principios propios del reino de Dios. Pero ¿quiénes aparecen en escena? Los fariseos. Sí, aquella secta llamada los fariseos, que eran enemigos de Jesús, que buscaban siempre desacreditar a Jesús, que buscaban básicamente hacerle quedar mal en todo momento, porque buscaban, por encima de todo, la destrucción de Jesús. Y una vez más, esta gente se acerca a Jesús con el ánimo, dice el Evangelio, de tenderle una trampa. ¡Qué pena! La gente que busca tenderle trampas a otros, hacerle daño a otros,
perjudicarle la vida a otros, como lo hicieron los fariseos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Le ponen esta pregunta a Jesús. Escuchemos una vez más. Le preguntaron si al esposo le estaba permitido divorciarse de su esposa. Esto es un tema, y sobre todo era un tema en ese tiempo muy debatible. Las escuelas rabínicas debatían constantemente sobre el tema del divorcio. Y por supuesto, estas escuelas tenían posiciones muy diferentes. Pero ¿cómo responde Jesús? Él no dice sí o no, sino que les hace esta pregunta. ¿Qué es? Oiga bien, ¿qué es lo que Moisés les mandó a ustedes? Moisés, no olvidemos, fue el gran legislador de la ley. A él Dios le entregó la ley. No olvidemos esto, los 10 mandamientos. Por lo tanto, Jesús va hacia Moisés. ¿Qué mandó Moisés? Y ellos que conocían las Escrituras, de inmediato citan Deuteronomio en el capítulo 24. Sí, Deuteronomio en el capítulo 24, donde dice básicamente, y les leo esto: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio. Esto es lo que legislaba la ley en el Antiguo Testamento. De hecho, es el único texto que legisla sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Al hombre le estaba permitido darle a su mujer, básicamente, un certificado de divorcio si él encontraba en ella algo indecente. Te preguntarás, ¿y qué es algo indecente? Pues nada. Las escuelas todas tenían posiciones diferentes para definir qué era algo indecente. Y algo indecente podía ser una infidelidad, como también simplemente dejarle quemar la comida. Así de sencillo. Esto es lo que decía la ley. Y citan Deuteronomio 24. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús también cita las Escrituras. Y se va al libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 27 y Génesis 2, 24. Y les recuerda que en el principio Dios los creó hombre y mujer. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Si los fariseos estaban enfocados en el divorcio, Jesús se enfoca en el matrimonio. Date cuenta de la gran diferencia entre los fariseos y Jesús. Ellos se enfocan en el divorcio y lo toman de una manera, yo diría, bastante ligera. Sí, no podemos tomar el matrimonio ni el divorcio con esa frivolidad, trivialidad, ligereza con que la tomaban los fariseos. Está demostrado aquí que para ellos el matrimonio no tenía sustancia, no era un vínculo permanente. Jesús, por el contrario, ¿qué hace? Les recuerda lo que es el matrimonio en el pensamiento de Dios. Es que no olvidemos que el matrimonio es algo que Dios diseñó. Sí, óyelo bien. Él fue el gran diseñador del matrimonio. Pero no solamente el Señor lo diseñó, también lo instituyó e hizo posible que se llevara a cabo. Qué importante es entender esto. Él lo diseña, Él lo instituye y Él permite que se lleve a cabo. Y es lo que Jesús nos recuerda. Es que el matrimonio no es un mero compromiso humano. Es mucho más que eso. Es mucho más que un compromiso humano. Es lo que Jesús nos quiere enseñar hoy día. El matrimonio es un pacto divino. Es una alianza de amor que refleja la alianza de Dios con su pueblo, con nosotros. Él diseña el matrimonio. Él lo instituye. Lo hace posible para que a través de la unión del hombre y la mujer se refleje
esa alianza de amor entre Él y nosotros. Por eso el divorcio contradice, ¿no? Contradice básicamente el diseño de Dios, la voluntad de Dios. Porque desde el principio, cuando Dios hizo el hombre y la mujer, los hizo para que se unieran. De tal forma que lo que Dios une, el hombre no lo separe. Jesús se remonta a los principios bíblicos que hay que entender. Y qué importante es que nosotros, como creyentes, ¿no? Como personas que estamos tratando de caminar, si ustedes quieren, en los caminos de Dios, en los senderos de Dios, pues que podamos comprender la profundidad de las palabras del Señor. ¿Sí? La realidad que hoy día vemos, por supuesto, es otra. Y hay muchos divorcios. Y hay muchas parejas que definitivamente se divorcian. ¿Es eso lo que Dios desea? No. Pero también no estamos aquí para juzgar, ni para condenar a los que han tenido que pasar por ese proceso doloroso, tormentoso, que implica muchas veces el divorcio. Conozco por mi trabajo ministerial, mi experiencia personal, pastoral, cantidad de personas que han tenido que pasar por un divorcio y las secuelas que deja un divorcio. A veces la gente cree que es el camino más rápido, ¿sí? El mejor, el más válido. Y de pronto como que mucha gente desconoce todo lo que queda después de un divorcio. Sentimientos de culpa, de frustración, crisis de autoestima, sentimientos de rechazo, de abandono. A veces la dificultad para poder volver a amar, entregarse a otra persona, confiar. Es decir, aparte de lo que sufren los hijos cuando hay hijos de por medio. Es decir, son muchos traumas que a veces deja el divorcio. Y Dios bendiga a las personas divorciadas que han tenido que llegar a ese punto. Porque no es fácil. Porque es una experiencia dolorosa. Y ojalá todos podamos tener compasión con los que se han divorciado. Para no juzgarlos, para no criticarlos, porque desconocemos muchas veces las razones que llevó a ese hombre, a esa mujer, a tener que pasar por un divorcio. Pero lo cierto es que vale la pena recordar que el matrimonio es un pacto divino y que lo que Dios desea es que lo que Él une, el hombre no lo separe. Y es lo que Jesús va a afirmar en el Evangelio. Y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Básicamente en el capítulo 19, en el versículo 6, Jesús va a decir: así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y creo que lo que Jesús hace con este texto una vez más es enfocarnos, ¿no? Poner toda nuestra atención en la propuesta de Dios con respecto al matrimonio. El matrimonio refleja la alianza de Dios con nosotros. Por eso hay que procurar siempre mantener esa relación. Hay que trabajar en esa relación. La felicidad del matrimonio no se construye de la noche a la mañana. En todo matrimonio hay crisis, hay momentos y situaciones muy dolorosas, a veces penosas y a veces fuertes. Pero hay que tener disponibilidad, capacidad para perdonar, para mirar hacia adelante y no hacia atrás, humildad, dejar a un lado a veces la prepotencia, el egoísmo, para trabajar en la relación, de tal forma que la pareja pueda siempre perseverar. Hoy oramos por los matrimonios que están felizmente casados, que están disfrutando la vida juntos, para que Dios los mantenga siempre gozosos. Oramos por aquellas parejas que están pasando dificultades y que están quizás a punto de divorciarse, para que Dios les dé luz, claridad, sabiduría y fuerza para seguir luchando por su relación. Y oramos por aquellos que han tenido que pasar por un divorcio, para que también allí, en esa realidad, se sientan amados por Dios.
se sientan también cuidados por Dios y bendecidos por Dios. Que Dios te ayude, que Dios nos bendiga y nos dé a todos la gracia de seguir hacia adelante y que cualquiera que sea nuestra realidad podamos sentir hoy a ese Dios cercano que camina con nosotros en los momentos de gozo, pero también en los momentos de dolor. Ese Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros, ese Dios que nos bendice todos los días de nuestra vida. Y que Dios te acompañe y te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.